Hola, hoy seguimos adelante en el estudio sobre la elaboración de un plan de empresa. En la anterior clase vimos las formas jurídicas más habituales y los trámites principales de constitución del empresario individual y de las sociedades. Hoy vamos a ir más allá y esta vez analizaremos las fuentes de financiación con las que las empresas y empresarios individuales cuentan. En primer lugar, debemos dejar claros ciertos conceptos. Como podéis imaginar, todas las empresas necesitan dinero para llevar a cabo su actividad. El análisis de las necesidades y recursos necesarios corre por su cuenta, es decir, la empresa debe estimar la cantidad de dinero que va a necesitar lo más aproximadamente posible según sus características. Así se construye el plan financiero de la empresa. Las decisiones financieras dependerán en gran medida del momento y la situación económica de la empresa. En definitiva, en tiempos de prosperidad económica puede resultar más sencillo invertir, es decir, utilizar capital en la propia actividad productiva de la empresa, y por el contrario, en tiempos de recesión es más habitual tratar de ahorrar costes y posponer las decisiones de inversión para el futuro, debido a alguna inestabilidad económica. Ahora debemos delimitar los diferentes orígenes de la financiación o las vías a través de las cuales puede llegar. Por un lado tenemos la financiación propia, que consiste en el capital que el empresario individual o los socios arriesgan en su negocio, y este capital, como podéis intuir, no tiene naturaleza de devolución. También debemos incluir en este epígrafe los beneficios que no han sido repartidos y que se reinvierten en la sociedad. Es el fruto del esfuerzo de la empresa una vez deducidos todos los gastos de los ingresos obtenidos. Y por otro lado, la financiación ajena surge cuando con la financiación propia pues no es suficiente. Es decir, consiste en flujos de dinero que provienen del exterior de la empresa y que deben ser devueltos, bien a corto o a largo plazo. Hablamos, por ejemplo, de un préstamo concedido por un banco. Vamos a centrarnos en un primer momento en los recursos propios. Ya hemos comentado que son recursos propiedad de la empresa, por lo que permanecen siempre en ella. Ahora bien, podemos distinguir diferentes tipos. El más habitual es el capital social, es decir, los recursos aportados por los socios, bien en dinero o en bienes. Es necesario establecer un capital social, pues es lo que va a dar valor a la empresa. Este es el dato de referencia que toman las entidades financieras para prestar dinero a las empresas, ya que es su garantía de devolución, es decir, es el propio valor de la empresa. Tenemos también, por otro lado, el capital riesgo, es decir, dinero procedente de una empresa ajena que desea formar parte temporalmente del capital de otra con expectativas de crecimiento. De esta manera, la empresa de capital riesgo comprará una parte de las acciones o participaciones de la nueva empresa hasta que arranque y posteriormente venderá estas participaciones más caras en el mercado, ya que supone que su valor se va a incrementar en el futuro. Por otra parte, la figura del Business Angel se asocia habitualmente a un inversor externo, como en el caso anterior, pero que pone a disposición de la nueva empresa además sus conocimientos y contactos de forma gratuita. Es decir, aquí la relación es más cercana que en el capital riesgo, se participa tanto con capital como con asesoramiento personal. Los tipos de recursos propios de los que hemos hablado hasta ahora formarían parte del capital semilla, es decir, el que se necesita para iniciar la actividad de una empresa. Por otro lado tenemos, por tanto, el capital de arranque y expansión, es decir, aquel que se necesita para afianzar el funcionamiento de la empresa después de su nacimiento. Estos capitales provienen normalmente de 1. Los beneficios que la empresa genera y no se reparten, es decir, se reinvierten. 2. La incorporación de nuevos socios a través de ampliaciones de capital. Y 3. Subvenciones que las administraciones públicas otorgan a ciertas empresas a fondo perdido, es decir, que no deben ser devueltas. Pasamos ahora a analizar las fuentes de financiación ajena, que, como hemos visto, son las que provienen del exterior de la empresa y no pasan a formar parte del capital. Por lo tanto, estos flujos monetarios deben ser devueltos a corto o a largo plazo. En primer lugar, la empresa deberá analizar el coste de todas las fuentes ajenas de financiación que tenga a su disposición para seleccionar la que menor coste le suponga. Por otro lado, debemos dejar claro que, aunque el endeudamiento conlleva un coste, se pueden obtener rentabilidades mayores que sin solicitarlo. Es decir, hablamos en este caso de un efecto apalancamiento.
¿Qué tipos de financiación ajena podemos encontrar a largo plazo? Pues tenemos, por ejemplo, los préstamos bancarios, que consisten en una cantidad de dinero que presta una entidad financiera a una empresa a un plazo establecido y a un tipo de interés. La devolución del préstamo suele ser con periodicidad mensual y cuanto mayor riesgo tenga la empresa solicitante, mayores serán los avales y garantías que el banco le solicitará. Tenemos también la emisión de títulos de deuda privada, como obligaciones, bonos y pagarés, que consisten en un préstamo emitido por la empresa que necesita fondos y que se divide en pequeñas partes que son adquiridas por muchos inversores que buscan cierta rentabilidad. Por último, también existe la posibilidad de obtener un préstamo prestado por una entidad financiera pública como el Instituto de Crédito Oficial. Y ya para finalizar, vamos a ver también algunos ejemplos de financiación a corto plazo. Tenemos en primer lugar la línea de crédito, que consiste en un límite de dinero que una entidad financiera pone a disposición de una empresa, pudiendo ésta hacer disposiciones en la medida en la que lo necesite. Se pagan intereses por el uso que se realiza de esa disponibilidad, además de ciertas comisiones. En segundo lugar, podemos hablar del aplazamiento en el pago de proveedores, una práctica que es muy habitual y que supone además una financiación gratuita. El pago de facturas suele diferirse en 30, 60 o incluso 90 días, según las negociaciones a las que lleguen cliente y proveedor. Y en tercer lugar tenemos el descuento de documentos comerciales y de facturas. Es posible que una empresa necesite liquidez y tenga pendientes de cobro ciertas facturas de sus clientes. Sabiendo el vencimiento de los documentos de pago, bien sean letras de cambio, pagarés, etc., la empresa puede acudir al banco y solicitar el denominado descuento. Este descuento consiste en adelantar el importe de esos documentos que se van a cobrar en el futuro, deduciendo un porcentaje de intereses que se quedará el banco. Muy bien, pues hasta aquí queríamos llegar con la presentación de hoy. Recuerda que el plan financiero de la empresa va a ser un elemento indispensable dentro del plan de empresa, ya que va a medir las necesidades de recursos del futuro proyecto, siendo también necesario para solicitar cualquier tipo de financiación. Bien, pues nos vemos en la siguiente sesión sobre el plan de empresa, así que ahora me despido, un saludo y hasta la próxima.